Bienvenidos a un nuevo programa de personajes, testigos de la historia. No olviden vernos los sábados a las 5 de la tarde. Hoy me encuentro con Julián. Hola Tati, un saludo para ti. Para el día de hoy, pues seguimos sorprendiendo con personas e historias que en diferentes lugares o desde diferentes ópticas pues han ido contribuyendo a lo que hoy es Son. Hoy tenemos uno de esos personajes que quizás muchas generaciones o muchas personas han escuchado. Una sola faceta, pero para el día de hoy pues vamos a abrir un poco su vida, su historia y su corazón. Don Alonso, bienvenido a Personajes. Gracias, gracias por la invitación, saludos para ustedes y para todos los que nos estén viendo. Don Alonso, nos contaba usted hace un par de días que nos encontrábamos pues en tertulia con usted, pues que su infancia había sido aquí en el municipio y recordaba como algunas casas cerca que habían como marcado esa etapa de la infancia. A ver, yo nací aquí en el 22 de noviembre de 1933. Yo siempre estuve en casas de clase media, mi padre era oficial de construcción y, y estuvimos desafortunadamente o afortunadamente por muchas casas distintas, puesto que no tenían vivienda propia. Sí, yo estuve en muchas casas y la localización tiene mucho que ver con lo que yo empecé a hacer y con lo que fui, con lo que he sido. A ver, ¿por qué? Digamos, cuando en mi tiempo a la escuela primaria, la pública, no se entraba antes de los 8 años. Algunos de los niños antes de entrar a la escuela pública o algún colegio privado que habría, entrábamos a algún kinder, se llamaba kinder. Yo estuve en uno de la señorita Emilia Valencia en la calle Novena con la carrera Novena, la esquina suroccidental. Estuve matriculado en ese, pero vivía más allá por la Novena, ya entre la 10 y la 11, y enseguida de mi casa, hacia el sur, había otro kinder, de la señorita Pepa Zuluaga o Josefa Zuluaga. Entonces, los límites, no había separaciones entre los solares de las distintas casas. Entonces yo de mi casa sentía que había niños estudiando. Entonces me arrimaba a curiosear. Entonces la señorita Pepa me invitaba a que me juntara con ellos. Total que yo hice prácticamente 2 kinders. Entonces cuando tuve los 8 años, entré a la escuela primero con don Félix Zuluaga. Y a la semana siguiente me pasó al segundo, porque estaba sobrado de lo de los otros niños. Fíjense que aquí hay una cosa que no es pensada, pero que sí me marcó la vida. ¿Por qué? Porque fui buen estudiante desde ese momento. O sea, yo no fui maqueta nunca, siempre, todo el tiempo, estuve con ganas de estudiar, con ganas de compartir con los otros niños, de vivir la vida bien vivida. ¿Sí? Cuando ya hice la primaria, entonces vino la entrada al quinto de primaria, porque en ese tiempo la escuela era solamente hasta cuarto, y el quinto había que hacerlo en el liceo, hoy Braulio Mejía. Entonces allá hice el quinto de primaria y los 6 años de bachillerato. Entonces yo terminé el bachillerato en 1951. Esa ventaja que cogí en la escuela siempre me tuvo como el menor de la clase. Tanto en el terminar en la primaria como en el bachillerato como en la universidad. En efecto, en la universidad me llamaban el niño. ¿Sí? Bueno, cuando estaba todavía en primaria, vivimos al frente del Teatro Viejo, donde está hoy el parque infantil. Y ahí, en el edificio del teatro, que fue realmente una escuela de niñas, eso no fue construido como teatro, había una biblioteca muy grande, muy buena,
maravillosa y con una directora espectacular, la señorita Nelly Restrepo, que después fue esposa de don Pedro Martínez y que la mató una piedra de las de la iglesia cuando el terremoto, cuando cayeron unas piedras cuando salía. Entonces yo llegaba de la escuela a las 4 de la tarde, me comía los frisolitos, la mazamorrita y me iba para la biblioteca, que me quedaba al frente. Y esa era mi casa de 4:15, 4:30 de la tarde hasta las 8:30, 9 de la noche que cerraban. Carlos, entre esos lugares que marcaron su infancia, el barrio Chagualito, ¿qué recuerdos le tiene? Bueno, las casas por donde más vivimos fue precisamente por ese barrio, en la calle 10 del Padre Tisnés para abajo, también en el otro lado de la bomba para abajo un poquito, en fin, toda esa zona. Entonces, mis compañeros de juegos fuera de la escuela y del colegio eran muchachos de por ahí. Ahora pensionaron áreas, los Galeano, los Giraldo, de los textos. Y jugábamos en una manga que hay abajo de Chagualito para abajo, una manga ahí muy buena, y ahí jugábamos. Entonces, mi vida transcurrió mucho en esa zona. En la esquina donde está el barranco, esa fue la casa pues, de mis mayores recuerdos, porque fue de las últimas en que estuvimos viviendo pues, antes de yo irme de aquí. Bueno, empecemos con los regalos. Cuéntenos por qué la gratitud y el amor hacia el colegio, el liceo. Bueno, ya les dije, mi vida siempre fue pensando en el estudio, pensando en el mejoramiento personal, pensando en el futuro. Tenía un aliciente muy grande, que ya se los mencioné, por ejemplo, entre los varios que uno tiene, el de que mis padres no tenían casa propia. Entonces, yo tenía que ser el que les diera la casa a mis padres. Gracias a Dios, así ocurrió. Y ese amor al colegio también por la misma razón. Inclusive en el colegio hay una anécdota cuando yo estaba en primero bachillerato. Estábamos en ejercicio de cálculo mental, en la clase de aritmética, y el compañero de banco estaba poniéndome mucho problema. Entonces yo le dije que quieto, y preciso fue el momento en que el profesor vio. Él no vio cuando él me estaba molestando a mí, pero sí me vio cuando hizo. Entonces me pegó tremendo regaño. Entonces yo traté de decirle que yo no estaba molestando, que el que estaba molestando era el vecino, pero tal vez se lo dije en malos términos. Y me pegó una sermoneada de padre y madre. Cominito chiquito, picante como la mostaza, que bueno, todo lo que ustedes quieran. Total que cuando terminó, siguió la clase. Entonces, 7 por 4, 28, 16 por 4, 64, tal. Y yo le contesté seguido 6 o 7 de las preguntas. Fui yo, entre una clase de 45. Entonces suspendió la clase y puso eso como ejemplo de lo que es caer y levantarse. Mire, aquí está el ejemplo claro. Con el incidente no ocurrió nada con la mente de él, con la voluntad de trabajo, con la gana de estudiar y de trabajar. Y miren ustedes que las últimas 6 preguntas las ha contestado todas él. Ese profesor siguió queriéndome a mí mucho y lógicamente yo queriéndolo a él. Fue uno de mis consejeros ya para tiempo de escoger una carrera.
Él fue don Antonio González, que fue vicerrector del colegio. A mí me gustaba el estudio, eso era mi alimento espiritual. Los muchachos en ese tiempo no nos dejaban tomar trago, no nos dejaban entrar a las cantinas. Lo que nosotros hacíamos era ir al valle a jugar fútbol o alguna manga cercana, y eso era todo. A propósito, ahora es que son bobos y no les dejan hacer todo lo que quieran. Pues en mi tiempo, yo no me acuerdo que haber tenido compañeros bobos porque tuviéramos esas restricciones. Si estábamos en la calle a las 8 de la noche, nos llevaban detenidos. Las guardaban hasta el otro día, y a las 6 de la mañana al papá que lo reciba con una buena pela. Entonces, ¿qué teníamos nosotros para hacer en esto? ¿Ser vagos o estudiar? Don Alonso, creo que un momento o algo que marcó su juventud fue que quería estudiar medicina, pero no pasó y resultó estudiando fue otra cosa. Cuéntenos un poco sobre eso. A ver, no fue exactamente que no pasé. Lo que ocurrió fue que la carrera pues que todo el mundo ansiaba era medicina. No había ingenierías, había una que otra ingeniería, pero no eran muy conocidas en estos ambientes. Y cuando nosotros nos presentamos, que nos presentamos 5 de aquí, 4 compañeros y yo, a las de medicina y odontología, tuvieron que poner lo que llamaron el -1 para poder recibir a todas las peticiones que había y que pudieran pasar exámenes de admisión. Entonces había exámenes de admisión y había entrevista con el decano y los profesores. O sea, los exámenes de admisión, lógicamente, había que pasarlos. Y si los pasábamos, venía la entrevista. Y en la entrevista era donde ya ellos prácticamente hacían la selección. En ese caso, pase o no pase, y en ese caso, pase a -1 o pase a primero. Entonces, resulta que uno de los de nosotros, pero que no era de aquí de Sonsón, Mario Arenas Pérez, sino que él era de Medellín, el papá era inclusive boticario, o sea que tenía relación con los allí. A él la entrevista lo llevó a primero. Y a todos nosotros, en donde estaba otros que después sí fueron médicos, estábamos otros 4 2 para medicina y 2 para odontología. Entonces pasamos a -1. Bueno, entonces uno de mis compañeros, que era de Nariño, Daniel Hincapié Salazar, después fue médico anestesiólogo, él dijo: yo no entro -1, una carrera de 6 años, y de 7 con el internado y otro más, y se fue para Nariño, no estudió 1 año. Y Alfonso Jaramillo, que lleva odontología, dijo lo mismo, también se quedó 1 año sin estudiar. Pero yo tenía otra alternativa. A mí me habían aconsejado más que estudiara una ingeniería. Entonces yo me había presentado a Ingeniería Química Bolivariana. Entonces yo también tenía la necesidad de hacer una carrera rápido, no una carrera intermedia que tampoco la sabía, sino no rápido, 5 años de Ingeniería Química comparado con 8 que viene a empezar si no perdía nada con medicina. Entonces yo preferí Ingeniería Química y fue una buena escogencia. Estaba de acuerdo con lo que habían aconsejado los profesores de matemáticas, de física y de álgebra y trigonometría y todas las ramas de ese lado. O sea, yo sí pude haber hecho la carrera, pero no la hice por esa razón. Al año siguiente resolvieron que quitaban el -1. Entonces, al año siguiente, los compañeros míos ya sí dijeron: bueno, tenemos que hacer el -1, y entraron a hacerlo. Resultaron que los quitaban y pusieron la opción de que los que estaban haciendo el -1 en
en el final del año hicieran rápido para pasar primero al año siguiente, pero de todas maneras sí les tocó más tiempo a ellos. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos aquí en Personajes con don Alonso Muñoz. Don Alonso, ahorita que nos contaba sobre la oportunidad de haber estudiado ingeniería química, ese estudio también le permitió conocer grandes empresas como Corona. ¿Qué significó en su vida personal, académica, haber pasado pues por una institución como estas? Bueno, mencionamos que a mí siempre me gustó el estudio. En la universidad, bueno, en el bachillerato tuve muy buenas calificaciones siempre. Vivo orgulloso de ellas, yo guardo las libretas todas de calificaciones del tiempo. Cuando eso le daban a uno la libretica para que llevara cada trimestre con las notas a la casa, para que le dieran su premio o su castigo. Y yo las guardo con mucho cariño. En la universidad, desde el principio también fui conocido como buen estudiante. Inclusive creo que batí un récord allá que no había habido nunca, y era dejar la materia de álgebra en primer año, hablábamos por años y por semestres, la álgebra en 5. Los 4 trimestrales con 5, la definitiva con 5, todo el mundo fue aterrado con eso. Eso simplemente marca qué tan bueno era nuestro colegio en ese tiempo. Este profesor que yo mencioné ahora, Antonio González, eso era una maravilla. Y otros profesores que tuve en tercer año en álgebra, también muy buenos. Cuando estaba terminando la carrera, cuando terminé el cuarto año, fuimos a prácticas a Barrancabermeja, la refinería. La refinería era de una compañía extranjera, Ecopetrol. Y allá pues me conocieron los de Ecopetrol y los de la Shell, que tenían explotación cerquita, pero compartían pues muchas cosas con los de Ecopetrol. Entonces los de la Shell me ofrecieron mandarme a estudiar a Londres y venir a trabajar con ellos, pero en toda Sudamérica. Yo estaba pues prácticamente decidido a eso, volví a hacer el sexto año y esa era pues como la idea que tenía fija, que yo iba a ir a aceptar ese ofrecimiento. Ya como en octubre, casi noviembre, me llamaron a una entrevista de otra compañía en Medellín, Cavarría, y me hicieron la entrevista y que me avisaban, y después me llamaron que realmente la entrevista la habían hecho para Locería Colombiana y el Grupo Corona. Entonces vino una oferta mejor. Esa oferta era que fuera 2 años a Estados Unidos a estudiar ingeniería cerámica y volviera con ellos a montar con otros 2 ingenieros que íbamos en el mismo plan, 3 éramos, y con 2 alemanes que vinieron, el director y otro alemán de ellos, a montar una central de investigaciones. La idea que tenía Corona era que hubiera una central de investigaciones que le prestara servicios a todas las productoras de Corona. Lógicamente, yo acepté eso, pues era solamente para trabajar aquí, no tenía que salir de aquí, y era pues más una cosa pues mejor viviendo en Medellín o en Bogotá cuando más, y no pues en climas como sería con la Shell. Eso es lo que me entró. Entonces
a la organización Corona. Ahora, con ellos entré de una como empleado, no fue como estudiante becado, no fue como empleado. O sea, mientras yo estuve allá en Estados Unidos, ellos pagaron todo, universidad, todas las partes donde estuve en prácticas y sostenimiento, y fuera de eso me pagaban un salario. Eso es lo que permitió que yo cogiera la obligación de la casa de mis padres y posteriormente cumplir ese sueño de la casa propia para ellos. Bueno, continuemos por acá con más regalos. Me agobian con tanta amabilidad. Cuéntenos un poco por qué la pasión por la historia y más por la historia del municipio. Bueno, debemos volver a lo del Braulio y a lo de la biblioteca. Ya estando yo estudiando en Medellín, más todavía trabajando, cuando ya estaba trabajando, empecé a recibir una revista que se llamaba Pregón, que la editaba a nombre del Centro de Historia don Néstor Botero, pero era el que hacía todo. Entonces, salió en Pregón un artículo sobre la biblioteca municipal, que en ese momento ya era Miriam Correa la directora. Entonces, el artículo hablaba maravillas de Miriam Correa, como realmente se lo merecía, pero no mencionó para nada la biblioteca y la bibliotecaria que me había tocado a mí, como estudiante. Entonces yo sentí como una responsabilidad de decir, no señor, es que fuera de Miriam Correa hubo otra bibliotecaria también de mucho prestigio y de mucha categoría. Entonces le mandé una cartica a don Néstor Botero diciéndole eso. Yo no quería, arreglarle la plana, como se dice, al padre Roberto María Tisnés, pues él era un historiador muy conocido. Pero don Néstor cogió la carta y dijo, no señor, es que esta carta se publica en Pregón. Entonces puso la carta en Pregón. O sea, que ese fue el chispazo para yo empezar a contactarme más con la historia. ¿Sí? Fíjense ustedes, de mi niñez, al frente de la biblioteca, salió eso después, no fue planeado por nadie. Eso es lo que llamamos coincidencias, otros lo ven como predestinaciones o cosas de ese tipo. Entonces, eso es lo que me puso en eso, pero yo todavía tenía mis obligaciones de tiempo completo en Corona. En 1976, cuando cumplimos los 25 años del bachillerato, nos juntamos los compañeros, éramos 16, y solamente uno faltaba. E hicimos muchas celebraciones, tanto en Medellín como aquí, y en ese año, entonces, el colegio me regaló, nos puso la banda a nosotros. Cuando hay unas reuniones de ese tipo, ustedes van a tener esa experiencia, empieza uno a acordarse de todos los compañeros. Entonces nosotros éramos, repito, 16, ahí estábamos 12, era muy fácil acordarnos de los otros 4. Pero entonces los de quinto, no, los de quinto ya éramos 25. Entonces acordarse de los 25, imposible. Y los de cuarto, ya 45. O sea, ya los de cuarto, tercero, primero, ¡pam! Entonces yo dije, pero qué tristeza uno no acordarse de gente con la que compartió la mitad de la vida. Qué tristeza. ¿Cómo es que es uno tan insensible? Entonces vine al colegio
y le dije al rector que me permitiera ver los actas de matrícula. Y dijo, no las hay, pues las de mi tiempo, del 45 al 51. Me dijo, no las hay. ¿Cómo así? Las quemaron. ¿Pero cómo que las quemaron? Por Dios bendito, si ahí está el patrimonio humano de un pueblo. Ah, no, es que no hay que dar certificados sino los últimos 10 años. Bueno, yo me vine llorando. Llegué a la plaza y tan venía llorando que Jaime Escobar, que era compañero mío de bachillerato, abogado, tal vez ustedes lo conocieron aquí. ¿Qué pasó, Alonso? ¿Quién se murió? Y dije, se murió un montón de gente. Nos mataron a todos los conocidos de nosotros en el colegio. Entonces nos quedamos con esa piquita. Después yo vine a vacaciones con mi señora y fui al colegio a buscar una revista del tiempo mío, del colegio. Y cuando estaba allá con Miriam Zoé en la biblioteca buscando la revista, llegó la rectora de ese momento con otra profesora. A mí ya me habían nombrado para el Centro de Historia de Sonsón, Centro de Historia de San José de Espeleta de Sonsón. Entonces Miriam Zoé me presentó así de esa manera, pues que a mí me dio mucha pena, pues porque yo de historiador no tenía mayor cosa. Y la rectora dijo, ¿y por qué no nos hace la historia del colegio? Entonces yo dije, porque una rectora neroniana quemó los archivos. Le contesté mal, con rabia. La profesora que estaba con ella dijo, unos libros que encontramos allí debajo del escenario del teatro, con pupitres viejos y todos, de pronto son los que le interesa a usted. Pues sí, señor. Eran las actas de calificaciones exactamente del tiempo mío. Entonces yo cogí el carro y me fui para la finca. A la señora le dije, nos vamos ya para el pueblo, se acabaron las vacaciones. Compramos un montón de papel rayado, lápices, y nos fuimos a copiar eso. Entonces yo copié los datos de todos mis compañeros en el colegio. Y de ahí, pues después sí saldría realmente el primer libro de historia, el del Braulio, pero mucho más tarde. Bueno, ahora, cuando yo tuve eso ya, entonces, ¿por qué no ampliar esto a otros colegios donde estudiaban mis hermanos mayores, por ejemplo, otros amigos? Entonces me puse a buscar la misma información del Colegio de San José y lo encontré, pero están las actas con un solo apellido. Aquí no, en Colombia y en no sé dónde más, creo que en todo el mundo no se usaba sino un apellido. Cuando eso no había registraduría, entonces a la gente simplemente era Muñoz o Restrepo o Arias o Jiménez o Flores, pero nunca se conocía por los dos apellidos. Entonces a mí esas del San José me tocó empezar a buscarle el segundo apellido a 6.500 entradas que había en esos, 3.500 entradas que había. Entonces empieza uno a preguntar por teléfono con parientes, imposible. Entonces, después dije, ¿y por qué no voy y busco en los libros de bautismos? Entonces, por eso me metí yo allá. Pero resulta que estábamos a unos pocos años del bicentenario de Sonsón. Entonces, ¿por qué no celebrar el bicentenario de Sonsón con descendientes de los fundadores? Entonces ya me metí a averiguar de los fundadores y tal, y hacer entonces la parte genealógica. Entonces yo tengo en el computador ya 100.000 entradas, o sea, 100.000 cristianos con los datos todos tomados de allá. Y están eso, ustedes algunos ya los conocen, aquí en los borradores
para esto. Creo que la familia, me imagino que fue un gran apoyo en todo este trabajo que usted empleó acá en Sonsón. Sí, Cuéntenos un poco sobre ellos. bueno, vea. Lo que se dijo de los compañeros es asimilable a lo de la familia, o sea, todos ellos, todos los de la familia tienen que ser parte de la vida de uno si uno quiere vivir bien. Entonces, de mis padres, pues ni hablar. De mi madre, que fue la que se preocupó por el estudio de nosotros. Y de mis hermanos mayores, que me ayudaron en mucha parte de mi vida. Mi hermano José Vicente. Y mis hijos, mi esposa, que desafortunadamente murió joven relativamente, y mis 4 hijos. Y hoy en día, esos 4 hijos, 3 hombres y una mujer, y 5 nietos, son mi vida. Pero qué orgullo el que siento de ellos. Yo levanto la cabeza con orgullo cuando mencionamos a mis hijos o a mis nietos. Mis 4 hijos son gente de bien, todos, ni un solo vicio, todos profesionales, todos gente por la cual puede sacar la cara cualquiera. Y ahí van los nietos. Ya los nietos son, uno es, la primera es ingeniera administrativa, se llama Susana. Su hermana Laura está terminando, ya está en práctica, ingeniería de sonido, que son las 2 hijas de mi hija Olga Lucía. Esta Olga Lucía es enfermera y ya está por jubilación. Del segundo hijo, que es Jorge Alonso, que es ingeniero de sistemas, trabaja en Bogotá, en Gecolsa. Un hijo ya es ingeniero civil en Alemania, hizo toda la carrera y allá está trabajando. Y su hermano, el segundo, Daniel, ya está en segundo año de Derecho en la Javeriana en Bogotá, perdón, en el Rosario en Bogotá. Del tercer hijo, que es ingeniero químico como yo, hay una hija, una niña, una nieta, Ana María. Bueno, los de Jorge Alonso se llaman Santiago y Daniel. Y Ana María, la de Juan Carlos, ya es ingeniera de mecatrónica y también está haciendo especialización. Ahora está trabajando en el Grupo Corona, que es una cosa que se presentó, no fue buscada tampoco. Don Alonso, ¿por qué amar a Sonsón, su cultura, su historia, su comunidad? Bueno, todo esto se junta. Todo esto se junta. El estudio, la mayor parte, pues lógicamente fue aquí. Entonces, la vida, los amigos, los compañeros de la infancia, de la juventud, pues eso le fue creando un amor al pueblo, pues, que es imborrable. Hay gente que a mí me produce la mayor tristeza, para no decir rabia, algunos que dicen que yo no tengo nada que agradecerle a ese tal pueblo. Eso es una mentira grandísima. Todos, usted, yo, tenemos mucho que agradecerle a nuestro pueblo, pero mucho, a los vecinos. Es que hubo épocas malas en que los vecinos se hicieron presentes con ayuda en la casa. Y eso nos pasa no a uno,
ni a 2, ni a 3, sino a mucha parte del pueblo. Es que el médico del pueblo le recetaba a la mamá mía o a mi abuela gratis, o hasta le daba las drogas gratis. Es que la costurera le hacía las cosas más baraticas por una cosa y por la otra. Es al revés. A mi mamá la adoraban unas señoras de por aquí, doña Ana Luz Restrepo, doña Luisa Giraldo, porque ella les calmaba todos los antojos cuando estaban embarazadas. Y entonces les asaba el platanito y les llevaba las cosas. Bueno, los compañeros, los que jugaron con nosotros, las barritas que hacíamos por ahí, que eran sanas simplemente de caminar juntos por el pueblo, o de, como dije ahora, de jugar en el valle fútbol. Entonces, al pueblo le tenemos que agradecer mucho, mucho, mucho. En un pueblo ustedes no saben la diferencia porque ahora están estudiando aquí, pero cuando les toca, a los que nos tocó estudiar en Medellín, en Bogotá, sabemos lo que es la diferencia tan grande de estar estudiando en el pueblo a estar estudiando en una ciudad. Y a los que nos tocó vivir también en estas ciudades, sabemos la diferencia tan grande que es estudiar en el pueblo, vivir en el pueblo o vivir por fuera. Mi señora en las discusiones me decía, es que los sonsoneños son muy, ¿cómo se dice? Los que pensamos mucho en el pueblo. Muy regionalista. Muy pues. regionalistas, perdón, gracias. Entonces, ¿por qué una vez tuvimos la discusión cuando dijimos pues que íbamos a comprar una vivienda rural aquí, cuando decidimos que me venía para acá? Entonces le dije, vea mija, si nosotros compramos una finca en Concordia y nos vamos con los niños, nos montamos a los 4 niños en la camioneta y nos vamos para Concordia y nos varamos, ahí nos fregamos toda la noche. Pasen y pasen y pasen carros y al otro día cuando nosotros podamos mandar llamar a algún conocido a Medellín. Si nos vamos para Sonsón y nos varamos en Aures, en 5 minutos pasa alguien que nos ayuda o que nos manda, o llega hasta Sonsón y nos manda ayuda. Es que es por eso, es que no es por regionalismo, es porque uno en su pueblo es algo. Y si se labró un puesto y lo tiene conservado, se lo están reconociendo sin decírselo, con el solo saludo. En Medellín, usted es un don nadie, así haya estudiado allá, así haya muchos compañeros allá, así trabaje allá, usted es un don nadie, aquí es. Bueno, Don Alonso, muchas gracias por contarnos un poco de su vida y por supuesto muchas gracias por ayudar un poco en esa historia que tiene ahora Sonsón. Bueno, pues eso no hay que agradecerlo, eso no hay que reconocerlo, me lo han agradecido mucho, me lo han reconocido mucho, pero eso es lo que me mantiene vivo y lo que me ha dado energías y motivos para seguir queriendo más a mi pueblo.